Saludos, aquí nos encontramos nuevamente con el estudio de la profecía de los últimos días, la que encontramos dentro del libro de Isaías. En este video vamos a estar cubriendo el capítulo número 40, pero se nos quedaron algunos entre el 35 y el 40 que no encontramos directamente profecía relacionada a los últimos días ni al milenio. Pero como les hemos prometido, siempre vamos a cubrir qué decían esos capítulos o esas porciones de versos en la Biblia. Comencemos. Recuerden, como les hemos enseñado, todavía en este capítulo 36 que vamos a describir ahora, estamos en el primer Isaías. Y en el capítulo 36 lo que se describe es la visitación del rey Senaquerib de Asiria, en donde fue al frente de los muros de Judá para anunciarle al rey Ezequías que iba a invadir a Jehová y que la iba a destruir. Eso es lo que explica el capítulo 36 con lujo de detalle. El capítulo 37 lo que describe es que a consecuencia de esa visitación de grandes amenazas, en donde los que estaban en el muro escuchando las palabras que pronunciaba Senaquerib con su séquito, estaban prácticamente temblando, con mucho miedo. Incluso hasta temor tuvieron y le dijeron que no hablaran en la lengua que todo el mundo entendía, sino que hablaran en arameo, en una lengua que no todos entendían. En el capítulo 37 lo que ocurre es que Ezequías se humilla ante Dios y luego de esa humillación Isaías le profetiza que Dios va a librar a Judá de la mano de Senaquerib. Dios mismo peleará y Senaquerib morirá. ¿Cómo Dios lo hizo? Dios intervino por su amor y por promesa que le había hecho a David de que siempre iba a quedar descendencia de él reinando. Y el ángel de Jehová, en el momento nocturno de madrugada, mató a 185 soldados de Asiria. ¿Y qué ocurre? Por la mañana, cuando se levantaron, los que todavía estaban despiertos, que prácticamente era el rey con los que estaban a su lado, y vieron aquella mortandad sobre todo el ejército de Asiria, salió huyendo y se refugió en Nínive. ¿Qué ocurre cuando llegó a Nínive? Después que murieron los 185,000 soldados de Asiria, Senaquerib se fue a Nínive y mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada. Así murió. Estos dos hijos se fueron huyendo hacia oriente y se escondieron por allá. No se supo más de ellos, pero el sucesor del rey Senaquerib fue otro hijo de él. Por lo tanto, se aquietó el ejército de Asiria con lo que ocurrió. No se aquieta cualquiera cuando ve lo que ocurrió. De noche, sin saber cómo ocurrió, 185,000 soldados murieron. Imagínese usted qué pánico les entró a los que quedaron vivos, que fue Senaquerib con sus guardaespaldas, con sus más cercanos consejeros. Vieron la mano del Dios de Israel, nada más y nada menos. Más nada vieron. Continuamos. En el capítulo 38, este capítulo anuncia la muerte de Ezequías. Pero ¿qué sucede? Ezequías se humilla nuevamente delante de Dios y Dios le responde, porque Dios siempre responde cuando el hombre se acerca a Dios, Dios siempre hace algo. Así que acérquese a Dios para que vea que Dios va a hacer algo con usted. ¿Qué hizo Dios? Dios le añadió 15 años de vida. Se le confirma la profecía de que se le iban a añadir 15 años de vida.
demostrándole a Ezequías que la sombra del sol retrocedió unos cuantos grados. Así se le confirmó. Pero ¿qué sucede? Ezequías tenía sus altas y sus bajas. Así fue Ezequías. Y fue uno de los mejores reyes de esa época. Pero tuvo sus altas y sus bajas. Y nuevamente después de esto vuelve y tiene otra caída de descuido terrible. ¿Qué ocurrió en el capítulo 39? El capítulo 39 nos describe que Ezequías es engañado por el séquito que envió el rey de Babilonia. Entonces Isaías le profetiza, cuando Dios le dice: ve donde Ezequías y dile que las riquezas que él mostró serán llevadas todas a Babilonia. Ezequías, cuando fue donde envió mensajeros a Isaías y hubo un encuentro entre ellos, y cuando Isaías llega donde Ezequías le pregunta: ¿qué has hecho? Y le dijo: pues recibí una visita de personas de otra nación. Y Isaías le pregunta: ¿y qué vieron? Y Ezequías le dice: vieron todo, les mostré todo, les enseñé todas mis riquezas, lo grande que yo soy. Amén. ¿Vieron la caída de él? Todas esas riquezas que Ezequías le mostró a los enviados por el rey de Babilonia fueron llevadas a Babilonia. Y con este capítulo 39 terminamos las profecías del primer Isaías. Recuerden que hemos enseñado muchas cosas que están en otros videos de otros capítulos, que si yo me pongo a mencionarla, me salgo de lo que quiero enseñar de este video, que es el capítulo 40. Pero les voy a decir, es que el libro de Isaías fue escrito por 3 profetas, no fue por uno. El nombre se le ponía a los profetas según su estilo de conducta y su comportamiento, según su forma de profetizar. Por eso a los 3 se llaman Isaías, pero sabemos que fueron 3. Isaías, el libro de Isaías es el libro mejor preservado de todos los libros de la Biblia. Y es el libro más estudiado, y fue el más estudiado en el Antiguo Testamento, en la época que fue escrito, en la época antes de Cristo. ¿Por qué fue el más estudiado? Porque fue en donde Dios concentró más su mensaje para hacer entender a su pueblo que tenían que humillarse delante de Dios y dejar la adoración a los falsos dioses. Y como son libros con gran intensidad de palabra de Dios, fue el más estudiado. En Qumran, el libro primero que se encontró fue el libro de Isaías. En Qumran, el libro mejor preservado de todos los que se encontraron, incluyendo fragmentos y pedazos de libro, fue el libro de Isaías, el primero que se encontró. Y dentro de todos los libros que se encontraron, el que más frecuentó fue el libro de Isaías, que no se encontró uno solo, se encontraron aproximadamente 8 libros escritos, porque era el que más se reproducía, porque se entendía que había palabra de Dios firme y fuerte al pueblo de Dios. Por eso fue el que más se reprodujo. Y con esto, hasta aquí, el video continúa, vamos a estudiar el 40, hasta aquí cubrimos al primer Isaías. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 40, que es el primer capítulo del segundo Isaías.
Comenzamos ahora con los escritos del segundo Isaías. ¿Y por qué lo sabemos? Porque escribe distinto, porque la forma de escribir es distinta. Y en este caso notamos que es un poco parecido a como escribió Job, a como se escribió el libro de Job. Comencemos, el capítulo 40, desde los versos 1 al 4, Dios expresa consuelo a su pueblo, diciéndole que su castigo ha sido ya cumplido. Se da la profecía de la visitación de Juan el Bautista y de cómo será el mensaje de Juan el Bautista. Todo valle será enderezado, todo camino será preparado. Bautizaos y arrepentíos de vuestros pecados, porque viene uno detrás de mí que es mayor que yo. De eso habla el verso 3 y 4. En el verso 5 se anuncia la manifestación de la gloria de Jehová y de que todo ojo le verá. Esto sabemos que es referente al final de la gran tribulación, cuando Dios envía a su Hijo por segunda vez a la tierra a defender a su pueblo del ataque inminente de todos los ejércitos de la tierra que están rodeando a Israel en el valle de Jezreel con el propósito de destruirlo. Dios mismo hace presencia también en ese lugar, en esos acontecimientos. Y Dios destruirá a todos los ejércitos que estén confrontando al pueblo de Dios, haciendo descender fuego en azufre desde el cielo. También previo a esto, con plagas, destruyéndole sus cuerpos, despedazándose y cayendo sus cuerpos en pedazos a el suelo. Verso 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Cuando se refiere a que se manifestará la gloria de Jehová, sabemos que la gloria de Jehová se está manifestando desde el día de Pentecostés, pero aquí está haciendo una referencia en conjunción con toda carne juntamente la verá. Por lo tanto, esta expresión del verso 5, en donde dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, se refiere al acontecimiento al final de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo, de la presencia de Dios también delante de toda esa situación en donde serán destruidos todos los ejércitos que ha enviado el anticristo para destruir al pueblo de Dios. Y en los versos del 6 al 14 se menciona que la gloria de los hombres es como la gloria de la flor del campo, que está en un momento y luego se seca y cae. Pero no permanece, es temporal. Dios también habla de su grandeza y anuncia todo lo que hará para bendecir y cuidar a su pueblo. El capítulo había empezado anunciando que vendría un cambio con la anunciación de Juan el Bautista, que anunciaría la primera venida del Hijo de Dios a la tierra, y también Dios menciona que al final bendecirá y cuidará a su pueblo de forma especial. Esa forma se expresa en los versos del 6 al 14. Y desde el verso 15 al 31, que es el final del capítulo, Dios compara su grandeza con la grandeza de las naciones, diciendo que la grandeza de las naciones delante de él son como menos que nada. Son como una gota que se derrama de un cubo y cae en tierra. Con esto lo que Dios está diciendo es
en base a su juicio, que ninguna nación podrá vencerle, ni todas las naciones podrán vencerle, ni todos esos ejércitos que rodearon a Israel para destruirlo podrán vencer al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, al Dios de Israel. Así termina el capítulo 40, haciendo esas ilustraciones, resaltando en el verso 5 que Dios vendrá y hará presencia y se manifestará al final de la gran tribulación contra todos los ejércitos de todas las naciones. Este es el fin del estudio profético del capítulo 40. Así que les invitamos a continuar haciendo estos estudios para que conozcan cómo Dios habla a cada uno de nosotros, para que conozcamos su grandeza, su inmenso poderío y todo el amor que Él tiene por nosotros. Dios les bendiga y hasta el próximo video.